Bueno, pues al principio la verdad es que no tienes ninguna idea clara de si ella pensará lo mismo que tú o sentirá lo mismo que tú, ¿no? Cuando la conoces a una persona, ¿no? Yo lo que me sentí fue a gusto, ¿eh? Yo me sentí a gusto, hablaba con ella de cualquier tema y bueno, pues eso yo creo que es bastante importante, ¿no? En una relación, poder hablar a gusto y de cualquier tema con una persona. Makes us feel alive. Pues fue una bonita casualidad. Yo fui con mis amigas a un showroom y las chicas ya sabéis que somos muy dadas a hacernos fotos, ¿no? Entonces nos fuimos a hacer una foto y me giré y le pedí que nos hiciera una foto. Nos hizo la foto y cuando me devolvió el teléfono pues mantuvimos una bonita conversación y ahí pues empecé a pensar, pues este chico me gusta, y a partir de ahí pues como que quería y no quería. Esto ha sido una casualidad y no se va a volver a dar, pero yo salí de allí dándole vueltecitas a la cabeza. Y pasados los días me llama su hermana y me dice: Consue, que quiero verte tal, y quedamos y nos tomamos algo. Digo, vale, venga. Dice, mi hermano me ha pedido tu teléfono. Entonces yo me puse, vamos, o sea, por dentro estaba diciendo, bien, que le ha pedido mi teléfono. Fue como un amor a primera vista, un flechazo. Muy apasionada, le gusta mucho sorprender, y entonces pues ella me sorprendía de vez en cuando allí en Calpe, cuando estaba allí en casa. Yo no sabía que ella iba a venir, yo llegué del trabajo tal, y llamaron al timbre y yo nunca recibo visitas allí, además es que si me conoce muy poca gente. Y me extrañó, entonces era ella que estaba allí. Hola, sorpresa. Dice, uy, ¿pero qué haces aquí? Total, nada, que subo, estamos ahí y me dice, vamos a tomar algo. Salimos por la puerta, se puso tan nervioso, estaba contento, nervioso, era un cúmulo así de algo porque no se lo esperaba. Y total, que cerró la puerta y se dejó las llaves dentro. Tuvimos que llamar a un cerrajero 24 horas, bueno, íbamos a salir a cenar, no pudimos salir a cenar, tuvimos que cambiar los planes sobre la marcha. Se hizo larga, y fíjate, al día siguiente había que trabajar, o sea, y además tenía que volver a Valencia, ¿no? Que la idea era pasar un ratillo juntos, pues fíjate, lo pasamos pero no como queríamos. How you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper. Quiero quererle, amarle siempre. Que a partir de aquí empieza una nueva etapa y que, bueno, que espero que tanto los ratos buenos como los malos los llevemos lo mejor posible y que nos apoyemos el uno al otro y de aquí hasta el final.